Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra, mi luz y mi esperanza. Vamos a empezar la enseñanza. Quisiera que abriéramos la escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hace 15 días tuve la oportunidad de compartir, hablé acerca de la importancia de las escrituras. Hoy es la segunda parte. Esta enseñanza se llama la autoridad de las escrituras, es el complemento de la primera. ¿Cuántos de aquí estuvieron hace 15 días? Bueno, la gran mayoría. Hablamos acerca del pasaje donde se le acercan los saduceos a preguntarle a Jesús si era, a cuestionarle acerca de la resurrección. Jesús le dice: erráis por ignorar las escrituras y el poder de Dios. Veíamos también unas estadísticas acerca de los cristianos de hoy en día, ¿verdad? Que de cada 10 cristianos, 2 solamente leen la Biblia diariamente, otros 2 la leen por semana y el resto la lee una vez al mes o ya ni siquiera la lee. Cifras alarmantes, por lo cual es importante este tema, pero vamos a pedirle a Dios que nos bendiga con su palabra y con su espíritu. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu misericordia, Padre. Gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Sabes que te necesitamos mucho, Padre. Dependemos de ti en todo lo que hacemos, Padre. Queremos que tú nos llenes en este día de tu palabra, Señor. Así como tu espíritu estuvo en la alabanza, Padre, ministrándonos a través de la hermana, Padre, pues queremos también que tú nos ministres a través de tu palabra, Señor. Úsame, Padre, en este momento, Señor, que no sean mis palabras, que sean tus palabras, Señor. Mis palabras no hacen nada, pero tu palabra es viva y eficaz, dice la Escritura, Padre. Gracias te damos, Señor. Bien, vamos a volver a leer el versículo, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Antes de estudiar este versículo que vamos a profundizar, déjame decirte primero lo que significa la definición de escritura. La definición de escritura es del latín escritura. Ahí lo tenemos. Es el concepto de escritura está vinculado a la acción y las consecuencias del verbo escribir, que consiste en plasmar pensamientos en un papel u otro soporte material a través de la utilización de signos. Estos signos, por lo general, son letras que forman palabras. Eso es una escritura. Tú tienes un pensamiento, lo escribes, esa es una escritura. La frase la escritura significa literalmente lo que está escrito. Eso es lo que significa escritura, ¿verdad? Plasmar en un papel o en algo, ¿verdad? Un pensamiento de alguien y escribirlo. Esa es una escritura. Bien, antes de entrar al tema, déjame decirte que humanamente hablando hay muchos pensamientos humanos, si tú quieres llamarlos elevados, de hombres sabios, vamos a decirlo así, hombres que han tenido una sabiduría a través del vivir diario, han adquirido una sabiduría, y hay pensamientos que se han quedado plasmados, ¿verdad? A pesar de que lo dijeron hace muchos siglos, hay pensamientos que se han quedado plasmados, y tú puedes leer un libro y de repente ver un pensamiento y ver el autor que fue hace, no sé, 100 años antes de Cristo o 100 años después de Cristo, hace 2000 años más o menos, o hace 500, 400. Mas sin embargo, ¿cómo nosotros podemos saber que ese pensamiento existió? Bueno, porque podemos verlo escrito, el autor y el año en que vivió el autor. Déjame compartirte algunos. Tal vez has escuchado de Aristóteles. Dice Aristóteles, era un filósofo griego
que vivió del año 384 al año 322 antes de Cristo. Dice Aristóteles: considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Si tú analizas estas palabras, son palabras sabias, ¿verdad? Que a lo mejor se apegan hasta un poquito a la Escritura, pero están en otro contexto, ¿sí? En el contexto humano, ¿sí? Pero dice: considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo, ¿sí? O sea, independientemente de ir a conquistar a otros, el que conquiste sus propios deseos, él lo determinaba como la victoria mejor. Otro pensamiento, Alexander Pope, poeta inglés, nació en 1688, murió en 1744. Dice: el que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza de esta primera. ¿Sí? Que dice una mentira, dice, no sabe qué tarea ha asumido, porque está obligado a inventar 20 más. O sea, está obligado a seguir mintiendo para sostener esa misma mentira. ¿Será verdad esto, no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es real? O sea, no son palabras disparatadas, son personas que aplicaron sabiduría humana para decir estas palabras y que quedaron plasmadas, ¿sí? Y que siguen ahí en algún libro, en sus libros, en sus biografías, ¿sí? Esos pensamientos que ellos tuvieron, y ahí están. Termino con el último. No es mi idea hoy hablarte de humanismo. Este lo conocemos un poquito más. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Benito Juárez, presidente de México, ¿sí? Entonces, eso también quedó plasmado ahí, ¿sí? De hecho, mañana es un día festivo porque se va a celebrar el natalicio de esta persona. Y en México es un día que no se trabaja prácticamente, ¿sí? Entonces, o que no se debiera de trabajar por ley. ¿Qué peso tiene este hombre? O sea, ¿qué peso tuvo este hombre para México? ¿Sí? ¿Y qué peso tienen sus palabras? Entonces vemos que el hombre, las palabras del hombre, tienen un peso aún para la humanidad, ¿sí? Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Bueno, porque quiero entrar a la palabra de Dios, a la Escritura. O sea, si el hombre, siendo humano, puede alcanzar con sus pensamientos, generar un peso sobre la humanidad, ¿cuánto más la palabra de Dios? ¿Verdad? Bien. Primero que nada, debemos entender que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿sí? No sé si a ti te ha pasado, pero de repente es muy común que te digan, oye, cuando tú quieres compartirle a alguien, sobre todo que no es creyente, ¿sí? que no es convertido y además no quiere nada con la Biblia, lo primero que te cuestionan es, bueno, pues ¿quién escribió la Biblia? ¿La escribieron los hombres? Lo que te dicen, ¿alguien le ha dicho eso? A mí sí me lo han dicho, ¿sí? Es lo que te dicen, oye, pero pues ¿quién escribió la Biblia? La Biblia la escribieron los hombres, ¿sí? Entonces, primero que nada vamos a ver que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo hacia los hombres de Dios. La Biblia indica claramente que hay una influencia suprema e invisible mediante la que Dios en realidad controló, dirigió y se comunicó con el espíritu y la mente de los hombres, por medio de quienes se escribió la Biblia. Esta influencia invisible es el Espíritu Santo, ¿sí? A través del Espíritu Santo, Dios a través de su Espíritu Santo, del Espíritu Santo, ¿verdad? Habló a los hombres de Dios, los inspiró para escribir las palabras que están en la Escritura. No son palabras de ellos, es palabra de Dios y fueron inspirados por ellos. El apóstol Pablo lo dice así, 2 de Timoteo 3:16.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la Escritura, desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ahí nosotros tenemos que empezar a ver la autoridad de la palabra de Dios. Porque es muy común que nosotros, los hombres o los cristianos aún, ¿verdad?, tomemos ciertos versículos que nos gusten y los abrazamos y nos agarramos. Pero cuando es un versículo que lastima, ahí ya como que ya no reaccionamos igual. ¿Sí? ¿Verdad? Me decía mi hermanita hace 8 días que cuando un versículo es para ti hasta te hace temblar. Cuando Dios está hablando a ti hasta tiemblas, porque sabes que esa palabra es para ti. ¿Sí? Entonces, así actúa Dios por medio de su palabra, por medio de su Espíritu. Es la forma en donde, como Dios obra en la vida del hombre. ¿Sí? El apóstol Pedro afirma, 2 de Pedro 1, 20, 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Es clara la Escritura en decir, esto que está escrito no es humano, no es humano, ¿sí? Ni es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? No es humano. Mas sin embargo, muchos podrán decir, bueno, ¿realmente existirá o no existirá el Espíritu Santo? ¿Realmente será verdad o no será verdad lo que me dices? Bien, déjame decirte que el término griego traducido como inspirados por significa más literalmente llevados por, o pudiéramos decir dirigidos en su rumbo por. En otras palabras, tal como los hombres controlan hoy el uso de sus satélites en el espacio mediante la radio y la electrónica, también Dios controlaba a los hombres que escribieron la Biblia por medio de su divino Espíritu. A ver, vamos a ver, este ejemplo está muy bueno. Al hombre le cuesta mucho trabajo entender que el Espíritu Santo puede inspirar a un hombre para decir lo que Dios quiere. Y no le cuesta trabajo, o aunque le cueste trabajo, el hombre no se comunica al espacio con otro hombre por medio del satélite. No se comunican ya vía satélite, ya están comunicados en el espacio, ¿verdad? A lo mejor hace muchos años era algo imposible. Hoy en la actualidad la tecnología ha avanzado demasiado. Si eso puede hacer el humano, ¿por qué Dios no podrá inspirar al hombre por medio del Espíritu Santo? ¿Sí? No podemos convencerlos de que existe el Espíritu Santo, porque eso es una experiencia personal. Pero sí los podemos hacer razonar acerca de la veracidad de la Escritura. ¿Sí? Porque realmente tenemos ejemplos. ¿Sí? O sea, ¿cómo concibe el humano que otro humano se comunique, ¿sí?, a tanta distancia en el espacio, ¿verdad? Siendo humano y siendo que él tiene esa capacidad. ¿Cuánta capacidad no tendrá el que lo creó? Entonces, ahí vemos que realmente la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Es verdad lo que dice la Escritura. Fíjense lo que decía el salmista David en el Salmo 119, 89. Dice, David recalca que la Biblia no es un producto de tiempo, sino de la eternidad. ¿Sí? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, dice. ¿Sí? Jesús lo dijo así. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sí? No pasarán. O sea,
esta palabra que nosotros tenemos aquí, ¿verdad?, escrita, está inspirada por Dios. Pero no solamente la vamos a tener aquí en la tierra, sino también en el cielo. ¿Sí? También cuando estemos con Él. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y Dios es el mismo. Dios no cambia. Dice la Biblia que Él no tiene sombra de variación. Él es el mismo y su palabra sigue siendo la misma. El mismo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, fue dirigido en todos sus aspectos de su vida por la autoridad absoluta de las Escrituras. Siempre que Jesús le cuestionaban algo, Él siempre decía, escrito está. Veíamos hace 15 días cuando Él le responde a los saduceos, dice, ¿no has leído que dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Citando la Escritura del Antiguo Testamento. Siempre. Cuando fue tentado dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siempre la Escritura estaba ahí. Siempre que Él le cuestionaban, la Escritura. Escrito está, y sacaba el versículo de la Escritura. Siempre sustentando todo lo que Él decía con la Escritura. Bien, déjame decirte que Jesús ordenó explícitamente a sus discípulos que predicaran sus enseñanzas a todas las naciones de la tierra. Aquellos que estuvieron con Él, le escucharon, ¿verdad? Después el mismo Espíritu se encargó de recordarles todo lo que Jesús les había dicho. Y empezaron a escribir todo lo que Él dijo. Y ahí dice la Biblia que hay muchas cosas que no se escribieron, ¿sí? Porque no cabrían en este libro, dice la Escritura. Mas sin embargo, ellos escribieron todo lo que escucharon de Jesús. Mas sin embargo, hay dos hombres en la Escritura que no vieron físicamente a Jesús, que no anduvieron con Él. Se llama Pablo y Lucas. Pablo y Lucas no estuvieron con Él físicamente, ¿sí? No anduvieron con Él. Mas sin embargo, Pablo, ¿sí?, fue inspirado por el Espíritu Santo. Fue instruido mediante el Espíritu Santo. Y es uno de los hombres, uno de los apóstoles que más libros escribió en la Biblia, ¿sí? La mayoría de los libros del Antiguo Testamento están escritos por el apóstol Pablo, siendo que él no anduvo con Jesús, pero fue inspirado por el Espíritu Santo. Lucas, ¿sí?, tampoco fue alguien que estuviera con él, pero dice, el mismo Evangelio de Lucas dice que él ha investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, ¿sí? Él se puso a investigar, como les comentaba, como un historiador hace, investigar la historia y empezar a certificar que todo lo que se decía hubiera ocurrido. Y él escribe el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Pero Lucas no estuvo con él. Entonces, vemos que fueron también inspirados por la palabra de Dios. Hasta ahí vemos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué efectos produce la palabra de Dios en el hombre? ¿Qué efectos produce? Porque si nosotros decimos y entendemos que la Biblia que la Escritura es una autoridad, es una palabra inspirada por Dios, debe producir un efecto en la vida del hombre. La palabra de Dios es vida, es espíritu, es activa, es enérgica, obra con efectividad en quienes la creen. La palabra de Dios llega hasta lo más íntimo, al espíritu y al alma, al corazón y a la mente, e incluso hasta la esencia más profunda de nuestro cuerpo, las coyunturas y los tuétanos. Veamos nuevamente Hebreos 4:12, porque ahora sí lo vamos a profundizar. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bien, primero que nada dice que es viva. Dice que la palabra es viva. No es una palabra muerta y sin sentido. Es viva. No encontrarle vida a la palabra
es una luz de alerta. Ojo, hermano, ojo, hermana. Si no le encuentras sentido a la palabra de Dios, si la palabra de Dios no te ministra algo a tu vida, se prende un foco rojo inmediatamente. Algo está pasando. Algo está pasando en tu vida. ¿Sí? No quiere decir que la palabra de Dios ya dejó de funcionar. Algo no quieres soltar, algo está ahí que tú no quieres hacer, algo está ahí. Se prende un foco inmediatamente. La palabra de Dios nos debe llevar a la reflexión y obediencia en nuestra vida. También dice la Escritura que es eficaz. ¿Sí? La palabra tiene grandes resultados. Nunca vuelve vacía. Siempre cumple el propósito. Siempre da fruto. Convierte el alma. Dice la Escritura también que es cortante. Corta todo pecado, toda falsedad, todo engaño, todo lo dañino. ¿Sí? Como espada de dos filos. Viva y es cortante, dice. Y ahí quiero que entendamos esa parte, porque yo creo que esa parte es a los que muchos luego no nos gusta. Cuando leemos promesas, cuando leemos cosas bonitas, pues obviamente, como yo te decía, nos aferramos, las abrazamos. Pero cuando viene algo a tu vida que Dios quiere corregir, como que ahí, espérame, ahí no. ¿Sí? Ahí no entres. Alguien define este momento como cuando un cirujano va a hacer una operación con un bisturí. ¿Sí? El bisturí es la palabra y el cirujano es Dios. ¿Sí? El Señor sabe dónde, cuándo y cómo hacer cortes en nuestras vidas. ¿Sí? Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que hay ahí. Él sabe lo que tienes que sacar. ¿Sí? Aunque tú lo quieras esconder, muy bien escondido, la palabra de Dios es cortante y va a penetrar. Y va a sacar lo que está oculto. ¿Sí? Entonces ahí es la parte donde de repente muchos dicen no. Así no. ¿Sí? Muchos, ¿verdad? Dios está tratando con ellos, está haciendo cosas muy bonitas, Dios les está bendiciendo, les está haciendo entender su palabra. Pero cuando llega ese momento, donde ya el Espíritu, la espada, la palabra de Dios, viene a atacar directamente un problema que está en el corazón, ¿sí? Muchos dicen no. Yo no quiero eso. Yo no quiero dejar esto. O yo no puedo dejar de hacer esto. O es mucho para mí. O es demasiado. No. Entonces, ahí, en ese momento, nosotros dejamos de dejar que ejerza Dios la autoridad sobre nuestra vida. La palabra de Dios sobre nuestra vida. Esa autoridad, y no es porque Dios pierda su autoridad. Nosotros no dejamos que esa autoridad se establezca en nuestras vidas. Dios sigue, la palabra de Dios sigue siendo la autoridad. ¿Sí? El que te estás equivocando eres tú, no la palabra. Pero en ese momento, cuando nosotros no nos dejamos ser tratados por Dios, ¿sí? No dejamos que Dios escudriñe lo que hay ahí, ¿sí? Entonces, en ese momento, nosotros nos empezamos a endurecer, ¿sí? Hay un versículo que dice, no endurezcáis vuestro corazón cuando oiga su voz, no endurezcáis vuestro corazón, ¿sí? Y no se trata de que alguien venga, o muchas veces Dios usa un hermano, pero muchas veces la palabra de Dios, la que viene a tu vida y te marca un pecado que está ahí, que tienes que dejar. Y muchos le dan vueltas para aquí, para acá, excusas aquí, justificantes, pero nada más no. ¿Sí? Ese es el detalle, ¿sí? Que muchas personas deciden no enfrentarse a las cirugías de sus vidas, ¿sí? Imagínate que tuvieras, que el pecado fuera un tumor, necesita ser extirpado, forzosamente, y Dios quiere extirparlo. Y la manera que Dios ha
determinado a hacerlo es mediante su palabra. ¿Sí? Por eso es tan importante que nosotros nos dejemos escudriñar por la palabra de Dios. Porque entonces sí va a ver, Dios ve las intenciones del corazón. ¿Sí? Ya no es nada más lo que tú creas o lo que tú piensas. Dios ve tus intenciones y la misma palabra te escudriña. ¿Sí? Voy a ponerte un ejemplo. Por ejemplo, cuando en Apocalipsis dice ojalá fueras frío o caliente, pero si eres tibio te vomitaré de mi boca. ¿Son palabras bonitas? ¿Verdad que no? Son palabras que te hacen reflexionar y hasta temblar. ¿Sí? Pues, ay, caray, ¿será que soy tibio? ¿O estoy caliente? ¿O estoy frío? ¿A poco no te hace meditar un poquito en tu vida espiritual cómo está? ¿Sí? Es un versículo que está diseñado para eso, para penetrar. ¿Sí? No es un versículo que está diseñado para consolarte, no, para penetrar el corazón y ver cómo está tu vida espiritual delante de Dios. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo que me gusta ponerlo porque es algo muy hermoso y me gusta testificarlo. Dice el apóstol Pablo: ay de mí si no os anunciara el evangelio. Ay de mí si no anunciara las grandezas que Dios ha hecho en mi vida. Mira, te platico un poquito. Cuando yo me casé cuando me junté con mi esposa, éramos muy jóvenes. Tal vez aquí, si hay algún matrimonio que llegó inconverso y después se convirtió, me va a entender un poquito más. Cuando éramos jóvenes, yo tenía 19 años y ella tenía 16, estábamos muy jóvenes, empezamos una relación en unión libre, esa es la realidad, con vergüenza lo digo, pero pues lo voy a comentar para darle gloria a Dios, no porque yo quiera exhibirme, no, la gloria es para Dios, porque Dios hizo cosas hermosas. Ahorita mi esposa y yo tenemos ya casi 23 años viviendo juntos. Cuando nosotros teníamos 10 años, nosotros empezamos a escuchar el evangelio. Dios nos rescata. Dios nos acepta como sus hijos. No, nosotros no lo aceptamos a Él como dice la religión. Dios nos aceptó a nosotros. ¿Sí? Nos acepta como sus hijos y a partir de ahí vienen otras situaciones. Imagínate dos jóvenes, pues jóvenes precisamente, que tienen su mente en todo menos en lo que es el matrimonio, con 10 años viviendo una vida, de repente llega Dios a nuestras vidas y de repente yo empiezo a escudriñar la Escritura y a mí la palabra de Dios me dice que tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Dios. Una persona egoísta, una persona que solamente le gustaba que la sirvieran, una persona, me estoy refiriendo a mí, digo, santo Dios, o sea, vaya, no, yo ese amor no lo tengo. ¿Sí? Yo no tengo ese amor para amar a mi esposa así. Obviamente nos casamos, tenemos 13 años de casados, gracias a Dios. ¿Sí? Pero dice, yo no tengo ese amor. ¿Sí? Y obviamente tú sabes que en el matrimonio hay diferencias, ¿sí? Y obviamente hay luchas todavía con tu propia carne, ¿sí? Y Dios, si tú no me das ese amor, yo no voy a poder llevar esa vida que tú quieres. Yo no voy a poder amar a mi esposa como la Escritura a mí me está enseñando, ¿sí? Sin embargo, la Biblia dice que tienes que hacerlo. Y si realmente eres cristiano, tienes que someterte a la autoridad de Dios, no a lo que tú creas o tú pienses. ¿Sí? Entonces, fue chillarle a Dios, fue humillarme delante de Dios y decirle, Dios mío, dame ese amor que tú quieres con el que yo ame a mi esposa. ¿Sí? Dame ese amor, porque realmente ese amor no lo tengo yo aquí, o sea, no es ese nivel, ¿sí? Y
rogarle a Dios, hasta que Dios vino y me dio ese amor para amar a mi esposa, para tenerle paciencia, ¿sí? Pues nos soportamos, obviamente, ella también a mí, o sea, todos somos diferentes, ¿sí? ¿Ustedes creen, por ejemplo, que no haya diferencias en matrimonios cristianos? Sí las hay, ¿verdad? Pero siempre se llevan a Cristo. Entonces, obviamente que esas diferencias, ¿verdad? Pues ya se atienden de otra manera. Pero en ese momento, cuando no hay ese amor de parte de Dios, pues viene esa lucha muy fuerte. Imagínate qué pasaría, ¿sí? Si de repente yo hubiera dicho, pues yo no puedo, Dios, yo no puedo, es mucho para mí. Se me hace que estás exagerando, ¿sí? Se me hace que estás exagerando. Yo mejor voy a seguir igual y si mi esposa no cambia, pues la cambio por otra. ¿Será esa la voluntad de Dios? ¿Será esa la voluntad de Dios? Pregunto. O sea, esa es la autoridad, esa es la autoridad. Y Dios pone esa autoridad para sus hijos. El de allá afuera no la va a respetar. Si tú te la pasas pidiéndole al de allá afuera que respete esta autoridad, nunca la va a respetar. Porque él ni siquiera cree en la palabra de Dios. El que la tiene que respetar es el cristiano. Aquel que ha sido transformado, aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo, aquel que ha nacido de nuevo. Ese es el que tiene que respetar esta autoridad, someterse a ella, ¿sí? Entonces, vemos que la autoridad, a veces, esa autoridad que Dios quiere ejercer sobre sus hijos, a veces no es lo más bonito que podamos sentir, ¿verdad? Imagínate el versículo cuando dice que tenemos que amar a nuestros enemigos como a nosotros mismos, ¿sí? ¿Verdad? O sea, tú amas al que te cae bien, al que te llevas bien con él, ¿verdad? Al que es amable contigo, pero al que te aborrece o al que sabes que te quiere hacer algún daño, ¿sí? O al que no te habla o al que te mira feo. ¿Ves? Ahí tenemos que tomar la autoridad de Dios, ¿sí? Ahí tenemos que entender que debemos someternos a esa autoridad, que no podemos hacer lo que nosotros queramos, sino que tenemos que someternos a una autoridad que es la palabra de Dios. Desafortunadamente, muchos cristianos pasa lo siguiente: se convierten al cristianismo, ¿verdad? Y empiezan una vida de comunión con Dios. Pero de repente, ¿qué viene? Viene lo que te digo. La parte donde Dios empieza a tratar con el hombre, con el corazón. A ver, esto, ¿sí? Y si esta persona no es humilde, y si esta persona no acepta y reconoce la autoridad de Dios, el espíritu se constricta, ¿sí? El espíritu se constricta en ese momento, ¿verdad? Dice, bueno, si no quieres obedecerme, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer lo que tú quieras, ¿sí? Y muchos quieren hacer lo que ellos quieren y no es así. Últimamente me ha tocado platicar con o atender 2, 3 casos de personas que algún día conocieron de la palabra y dicen ellos, se enamoraron y rompieron su matrimonio y empezaron una nueva relación, ¿sí? Porque se enamoraron, porque les llegó el amor de su vida, dicen ellos, ¿sí? Entonces, ¿dónde queda la autoridad de Dios ahí? Te pregunto, ¿dónde queda la autoridad de Dios? ¿Será que ahí ahí ellos están aceptando la autoridad de Dios o están haciendo su voluntad de ellos? Son ejemplos que a lo mejor dices, pues no, o sea, dices, ¿cómo es posible? Pero suceden mucho, ¿sí? Personas que están viviendo en unión libre desde hace 20, 30 años y le dicen, cásense, y no se casan y son cristianos. Dices, bueno, ¿dónde está la autoridad de Dios ahí? Pareciera que dices, bueno, no, ¿qué pasa? ¿Dónde queda la palabra? ¿Dónde queda la autoridad que Dios quiere ejercer sobre sus vidas? Si ellos no se quieren someter. Y te asombras y dices, pues,
Dios. Y pretextos y justificaciones hay más de 1000, vaya. ¿Sí? Pero ahí viene la vida que quiere agradar a Dios. Tiene mucho que ver la vida que quiere agradar a Dios. Aquel que se quiere someter a la autoridad de Dios. ¿Sí? Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Por sus frutos. Está el que se quiere someter y está el que quiere seguir haciendo su voluntad. ¿Sí? Veamos lo que dice Apocalipsis 1:16, hablando acerca de la espada del Espíritu. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, dice. ¿Sí? De su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Qué era, hermanos? Su palabra. Así es. Juan 12:48. Dice, el que rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Otra vez la palabra. ¿Sí? Otra vez la palabra. Poniéndola como algo que va a determinar la vida de cada persona. Otro efecto que tiene en la vida del hombre, ¿sí? Que ya lo comentaba un poquito, escudriña el corazón. La palabra de Dios escudriña el corazón. Sofonías 1:12. Acontecerá que en aquel tiempo yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Y se da más este versículo, qué importante es y qué bien se aplica a estos días. ¿Cuántos hoy, si tú le preguntas a la mayoría, ¿sí?, creen en un Dios bueno, lleno de amor, que va a solapar todo lo que hagas? ¿Cuántos cristianos no viven así, creyendo que Dios le va a solapar todo lo que haga? ¿Sí? Dice, así hay muchas religiones, o sea, creyendo en que Dios es amor y que Dios no los va a castigar y que pueden hacer lo que quieran. Y han metido al mundo a las iglesias, además. ¿Sí? Han metido al mundo a las iglesias. ¿Sí? Porque dicen Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿Sí? El mismo impío, ¿verdad? Ahí está, saliendo en las mañanas, besando su cruz. Ayúdame, Chuchito, ya me voy. Ellos piensan que pueden llevar su vida como a ellos les plazca y que Dios los va a ayudar. Que Dios, precisamente lo que dice este versículo, ni hará bien ni hará mal, los va a ayudar siempre. ¿Sí? Ellos ven un Dios, ese Dios que no conocen, pero ellos han creado ese Dios lleno de amor. Algunos, otros están muy amargados contra Dios, esa es la realidad. ¿Sí? Pero hay casos en donde solamente ven todo bonito, todo bueno. La palabra de Dios, el efecto que hace en el hombre también es que descubre el pecado. ¿Sí? La Escritura tiene el poder para sacar el pecado que está oculto. ¿Sí? Una vez un joven rico se le acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno. ¿Sería bueno Jesús? Yo pienso que sí. Sin embargo, Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno? Solo hay un bueno y está en el cielo, es el Padre. ¿Tú crees que nosotros podamos ser buenos? Si ni el mismo Jesús le dijo que él no era bueno, o sea, no, porque se asombró de que le dijera bueno. ¿Habrá algo bueno en nosotros antes de que Cristo llegara a nuestras vidas? Sin embargo,
¿Quién hizo esa obra? Para entender que no hay nada bueno en nosotros. No la hizo el Espíritu Santo. Pero aquel que el Espíritu Santo no ha obrado en su vida, sigue pensando que hay algo bueno en él. ¿Sí? Yo me acuerdo antes de llegar a Cristo, mis pensamientos eran, pues sí tomo, pero pues yo no robo, o yo no esto, o yo no el otro, o yo no asesino a nadie. ¿Sí? Mas sin embargo el libro de Santiago nos dice que con un solo pecado nos hacemos hacedores de todos. ¿Sí? Mas sin embargo, ¿te crees que hay algo bueno en ti? ¿Tú crees que hay algo bueno en ti? ¿Sí? ¿Tú te imaginas, la persona se imagina que hay algo bueno en él? Que sí, que pues, le falla esto, pero que en esto y esto él es bueno. ¿Sí? ¿Qué dice el libro de Isaías? Que desde la planta del pie hasta la cabeza, toda es hinchazón y ¿qué? Podrida llaga. ¿Sí? Este cuerpo es corruptible, la carne es corruptible, completamente. ¿Sí? Sin embargo, ¿quién tiene que venir a hacer la obra? El Espíritu Santo. ¿Y cómo hace esa obra el Espíritu Santo? A través de la Escritura. A través de la Escritura es como hace esa obra. ¿Sí? Muchos piensan que porque se han vuelto muy buenos para mentir, van a engañar a Dios. No sé si tú conozcas a algunos, yo sí. Yo conozco gente que es muy mentirosa y te dice una mentira y te la dice tan serio y te la afirma y te dice. O sea, que ves que él está muy convencido de su propia mentira. Y tú sabes que es mentira lo que te está diciendo. ¿Sí? Pero ellos están ahí repitiéndose la mentira quién sabe cuántas veces hasta que se la creen. Y ellos sienten, en su corazón perverso, sienten que cuando lleguen a la presencia de Dios, ellos van a poder darle una explicación a Dios de que por qué hicieron esto, que por qué hicieron aquello, y ahora sí que, como dicen, terapiarlo. ¿Sí? Para hacer creer que ellos están bien. Qué errados están, de veras. Porque el Espíritu, la palabra los va a atravesar y va a revelar todo lo oculto que hay en ese corazón. ¿Sí? Pero bueno. Oseas, capítulo 7, versículo 2. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora le rodearán sus obras, delante de mí están. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sí? Otra parte dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. ¿Sí? Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dice la Escritura. Él lo sabe todo. Lo sabe todo. O sea, si tú te escondes para andar pecando, Él ya lo vio. O sea, no importa que alguien más lo vea, que un hermano, una hermana o un hombre lo vea. Dios lo vio. ¿Sí? Y es suficiente. Dice, la palabra de Dios actúa en los que la creen. Actúa en los que la creen. ¿Sí? La palabra aceptada, leída, reflexionada y aplicada tiene efectos extraordinarios. Dependiendo la aceptación que le den quienes las escuchan, determinan la manera y el grado en que ella obra en cada circunstancia. ¿Sí? De la manera que escuchen y crean y la pongan por obra, es como esa palabra va a actuar en la vida del hombre.
¿sí? Es como la palabra va a actuar. Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa en los creyentes, en los que la creen, en los que la ponen por obra, ¿sí? No es suficiente conocer, hay que creer en ella, ¿sí? No es suficiente conocer, hay que creer lo que dice la palabra de Dios. Te pongo un ejemplo. Un médico sabe perfectamente el daño que hace un cigarro a tu cuerpo, ¿sí? Sabe que daña tus pulmones, ¿sí? Aún tu cerebro. Sabe él perfectamente todos los daños que produce al cuerpo, porque él conoce el cuerpo humano, para eso estudió, para curar el cuerpo humano. Y dime una cosa, te hago una pregunta. ¿No hay médicos que fuman? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí los hay? No todos, pero algunos sí. Entonces, ¿será suficiente conocer? ¿Verdad que no? ¿Verdad que hay que creer la palabra de Dios? No es suficiente el conocimiento, sino el poner por obra aquel conocimiento, llevarlo a la práctica, ¿sí? La Biblia nos enseña acerca del prudente y el insensato. El prudente es el que pone por obra, el insensato es el que ignora. Santiago también nos dice de oidores, ¿sí? Y de hacedores de la palabra. O sea, no es lo mismo oír que poner por obra la palabra de Dios. Bien, ¿qué hace que la palabra de Dios no haga el efecto en la vida del hombre que tiene que hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué a veces no hace ese efecto la palabra en todos? ¿Por qué en algunos sí y en otros no? ¿Sí? La inmundicia y la malicia cierran el corazón y la mente a los efectos benéficos de la palabra de Dios. Santiago 1:21. Dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, dice. ¿Sí? Se los leo nuevamente. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios saca a la luz la naturaleza íntima y el carácter de quienes la oyen y distingue marcadamente entre los diferentes tipos de oyentes. Un corazón lleno de malicia, un corazón lleno de inmundicia, ¿sí? Difícilmente la palabra de Dios va a hacer el efecto que tiene que hacer en esa persona. 1 Corintios 1:18 dice el apóstol Pablo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, dice el apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Para muchos el evangelio es locura, ¿sí? Para muchos no pueden entender por qué ahora eres cristiano, ¿sí? ¿Por qué ahora no tomas? ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no bailas? ¿Sí? Dicen que tu religión te lo prohíbe. Piensan que es una prohibición humana, cuando realmente el cristiano se está sometiendo a la voluntad del Padre, a la autoridad del Padre, ¿sí? Piensan, para ellos es locura. Bueno, pero pues ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Verdad? Una canita al aire, ¿a quién le dan pan que lloren? Dicen, ¿sí? ¿Qué tiene de malo que hagas esto? Una vez, no pasa nada. ¿Sí? Es locura
Ellos no lo comprenden y tratan por todos los medios de presionar y de presionar para que tú vuelvas otra vez. ¿Sí? Dice, pero a los que se salvan, dice el apóstol Pablo, esto es a nosotros, es poder de Dios. Sabemos que el poder de Dios actúa en nuestras vidas. ¿Sí? La palabra de Dios actúa porque es viva y eficaz. ¿Sí? La mansedumbre que hablaba Santiago sugiere las ideas de quietud, humildad, sinceridad, paciencia, apertura de corazón y de mente. Ahí casi tenemos una enseñanza ya. ¿Sí? Esa es la mansedumbre que tiene que tener el cristiano al momento de leer la palabra de Dios. ¿Sí? Quietud. O sea, no leas corriendo. Ya te vas y ya nada más le echas así un ojazo y nos vemos, ¿no? O a veces ya ni la leemos, hemos visto las estadísticas, ¿no? O sea, quietud. Veíamos que uno de los problemas es el estrés, es el andar todo acarreado, que provoca que muchos cristianos no lean la Biblia. ¿Sí? Humildad. Realmente ser humilde delante de Dios. Humildad, someterte a aquel que es poderoso. ¿Sí? Sinceridad. Ir a Dios sinceramente. Señor, ayúdame. Señor, gracias. Como esté tu corazón. ¿Sí? ¿Tienes alguna prueba? ¿Tienes alguna tentación? ¿O tienes algún pecado en tu corazón? Señor, ayúdame a sacar este pecado. Yo no quiero pecar contra ti, Señor. Yo no quiero ofenderte. ¿Sí? Líbrame de mi pecado. Ayúdame, Señor. ¿Sí? ¿Tienes alguna aflicción? Señor, no me dejes solo. Ayúdame, por favor. Te necesito. Necesito que tú vayas conmigo. Necesito que tú me protejas. ¿Estás alegre? ¿Estás contento? Gracias, Dios. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Siempre ir con un corazón sincero delante de Dios. Dios nos conoce, no tenemos por qué poner una cara ahí de, no, espérate, si Él sabe cómo está tu corazón. Somos sus hijos. Él sabe qué hay en tu corazón. Él sabe si le estás obedeciendo o no le estás obedeciendo. ¿Sí? Pero pues a veces el hombre se hace ciertas ideas y piensa que puede engañar a Dios o no sé. ¿Sí? Que puede ir a presentar otra cara delante de Dios. Entonces hay que ir con sinceridad, con paciencia, no a las prisas, siempre esperando en Dios la respuesta. ¿Sí? No, pues ya oré hoy, no, pues ya son las 5 de la tarde, ya tuviste todo el día, Dios no respondiste, pues ahora yo voy a hacer las cosas como yo quiero. No, espérate. Desde el momento que estás orando, desde el momento que se lo estás pidiendo a Dios, porque lo estás poniendo en sus manos y te vas a someter a la voluntad y a la soberanía de lo que Dios quiere hacer, no de lo que tú quieras hacer. ¿Verdad? Con paciencia, con humildad, con quietud, con sinceridad, con apertura de corazón. ¿Sí? Señor, háblame, ayúdame, Señor. ¿Sí? Sígueme mostrando las cosas que tú quieres, Señor. ¿Ustedes creen que un cristiano deja de crecer en este mundo? Vamos a seguir creciendo toda la vida. Tenemos mucho que aprender de Cristo, muchísimas cosas. ¿Sí? Toda la vida no nos va a alcanzar. Un corazón, una apertura de corazón, decir, Señor, enséñame, quiero aprender algo nuevo de ti. Renuévame aún, Señor. ¿Sí? Si esto se me hace que estoy cayendo en una rutina, Señor, no lo permitas. Renueva mis pensamientos, renueva mi mente, renueva todo dentro de mí para que yo recupere esa vida espiritual, esa vitalidad que necesito para tener comunión contigo. ¿Verdad? Y de mente, dice, pues, leer la palabra, conocer más de Él. ¿Sí? Esa es la mansedumbre. Esa es la mansedumbre. Esa es la mansedumbre con el cual el cristiano tiene que ir a Dios, a estudiar su palabra, a ponerse en oración. ¿Sí? En esa mansedumbre de querer seguir aprendiendo de Él, de seguir llenándose de Él.
¿sí? Llénanos más y más cada día. Salmo 25. Versículos 8 y 9. Dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, dice. Y enseñará a los mansos su carrera. ¿Sí? Lo vuelvo a leer. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Sí? Ahí está esa intimidad con Dios, mediante la escritura, mediante la lectura, mediante la oración, ¿sí? En una mansedumbre, en un respeto, en una reverencia a Dios, ¿sí? Pero hay de nosotros, ¿sí? Que Dios nos libre de una soberbia de pensar, no, pues ya, lo sé todo, ¿sí? No, tenemos que ser humildes delante de Dios, siempre querer algo nuevo de parte de Dios, siempre ir a Dios a llenarnos, que Dios nos muestre cosas nuevas, aunque nos ayude a seguir adelante, nos ayude a seguir creciendo, que nos llene ese corazón, ¿sí? Pues que ponga en nuestro corazón el hacer el bien, ¿sí? El hermano nos compartía hacer misericordia. Siempre hay algo nuevo que Dios nos quiere hablar, ¿sí? De repente podemos estar muy enfocados en algo y Dios quiere, ¿sí? Mostrarte algo y te manda un versículo, una palabra, ¿sí? A ver, espérate, mira, creo que estás escuchando esto. Ah, caray, pues sí es cierto. ¿Sí? Es cuando la palabra hace su efecto. Bien, al escuchar la palabra de Dios inicia un proceso en el alma a partir del cual se desarrolla la fe. ¿Sí? Romanos 10:17. Sí, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No puede haber fe en una persona que no escucha la palabra de Dios. Tiene que escuchar la palabra de Dios para poder creer en ella. ¿Sí? Tiene que escucharla. Entonces, desafortunadamente, hoy día vivimos una crisis del evangelio porque hay mucho falso evangelio. No es una crisis del evangelio, más bien hay un falso evangelio. Hay mucho falso evangelio y mucha gente cree de una manera errónea en un evangelio que les han predicado, un evangelio de la prosperidad, un evangelio muy light. Entonces, se hacen ese evangelio a sus vidas y viven sus vidas pues prácticamente como la viven los del mundo, ¿sí? Pero dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos invita siempre a escuchar la sana doctrina, la leche no leudada, dice el apóstol, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la que va a hacer un efecto en nuestras vidas, de lo que Dios quiere hacer. La fe bíblica no consiste en creer cualquier cosa que nosotros mismos podamos desear o imaginar o nos parezca, ¿sí? No es como nosotros nos imaginemos las cosas o como decíamos que sean, ¿sí? O nos parezca, o sea, no es, bueno, es que como te ponía el ejemplo ese rato, ¿no? Es que pues ya me enamoré, fíjense, nada más le voy a dar un pequeño, ¿cómo puede desvirtuarse las cosas? O sea, tú lo oyes y no lo puedes creer, no, de veras, no das cavidad a cómo el corazón se puede pervertir tantísimo, ¿sí? Pasó un caso, ¿sí? En donde una persona se enamoró de otra. No voy a decir sexo ni nada. ¿Y sabes qué versículo usó para justificar lo que estaba haciendo? Después de que pues, obviamente estaba todavía casada, no se había divorciado, estaba en adulterio, es la realidad.
está en adulterio. ¿Sabes qué versículo usó para justificar lo que está haciendo? Pero es que, ¿cómo se van a convertir si no hay quien les predique? Dice. Ese versículo usó para querer justificar por qué estaba con esa persona, que ella prácticamente quiere vivir con ella para predicarle el evangelio. Son cosas que no sé a ti, pero a mí sí me dejan muy preocupado de hasta dónde puede llegar un corazón, pues a lo mejor no convertido tal vez, pero a lo mejor un corazón engañado completamente. Por supuesto que sí está engañado, ¿sí? O hasta dónde el pecado puede hacer estragos en la vida de una persona, o aún en nuestra propia vida, por supuesto, ¿sí? Pero no es cosa menor. No es cosa menor. No es cosa menor. Muchas veces el hombre quiere usar la misma escritura, sobre todo aquel que tiene conocimiento, para justificar su pecado. Eso es triste, de veras, es muy triste eso. Se los platico, pero con tristeza y con dolor. ¿Sí? Eso es muy triste y muy preocupante. Porque Jesús le decía a los fariseos, las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes. Porque ellos saben por lo menos que han pecado, que es pecado. ¿Sí? Pero aquel que ya tiene un engaño religioso, ¿sí? ¿Qué pasa con ellos? Es triste, de veras, es triste esa situación. La fe bíblica puede definirse como creer que Dios significa lo que ha dicho en su palabra. ¿Sí? Dios es veraz, Dios no miente. Yo creo en su palabra, aunque no me produzca lo más bonito en mi corazón, aunque lo que me esté pidiendo para mí yo lo vea como de aquí a la luna, pero yo le voy a creer a Dios. Primera de Crónicas 17:23. Ya casi termino, para que no se duerman. Dice, ahora pues Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre, y haz como has dicho. Primera de Crónicas 17:23. La palabra que has hablado, ¿sí? Sea firme para siempre, dice, y haz como has dicho. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Sí? No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Qué querrá Dios con el hombre? ¿Que se vaya al infierno? ¿O que se salve? Que se salve, que se convierta a Él. Para eso está la palabra de Dios aquí en la tierra. Vamos a terminar con el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6. Versículos 53 al 57. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 53 al 57, dice así: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Y como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. ¿De qué comida está hablando Jesús? De su cuerpo, de la palabra de Dios. Esa es la comida que Él quiere darnos. ¿Sí? Entonces,
Entendamos que esta palabra es alimento para nuestra alma, pero entendamos también que es la autoridad que debe regir nuestras vidas, la vida del cristiano. No nuestras ideas, no nuestros pensamientos, no lo que nosotros queramos. El cristiano se rige por la palabra de Dios. Es la autoridad que va marcando, ¿sí?, lo que tienes que hacer. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos. Cambia mi corazón, hazlo fiel.